En realidad es básicamente más o menos 5 años perdidos en el tema de lucha contra la corrupción. Además de los múltiples casos de corrupción que se han aireado en los medios, lo que hemos visto es un problema muy grande de falta de voluntad política. No se han anunciado algunas medidas bastante grandes o que suenan bastante bien, ¿no? Como la Oficina Nacional Anticorrupción o el Plan Nacional Anticorrupción, pero en realidad concretamente no se ha hecho mucho, ¿no? La experiencia en el Perú ya ha demostrado que las comisiones ad hoc, como la Oficina Nacional Anticorrupción que se creó durante este gobierno, no funcionan en la realidad. No hemos tenido antes Iniciativa Nacional Anticorrupción, hemos tenido el Consejo Nacional Anticorrupción. Este gobierno se trató de crear la Oficina Nacional Anticorrupción, que tampoco cuajó, digamos, y básicamente no funcionan porque para un requisito muy importante para que funcione una institución que lucha contra la corrupción es la autonomía política, ¿no? Y estas comisiones que son creadas por el propio Ejecutivo no tienen esta autonomía política, ¿no? Son creadas por el Ejecutivo, dependen de él y por lo tanto no tienen la capacidad para fiscalizar. Después del fracaso de la Oficina Nacional Anticorrupción, en el 2010 se creó una comisión de alto nivel anticorrupción. Sin embargo, nuevamente se repite, ¿no?, este patrón de crear cosas, pero en la realidad no se les da atribuciones suficientes, ¿no? En el caso de la comisión, no tiene poder vinculante, tiene poco presupuesto, son 4 o 5 personas, está adscrita nuevamente a la PCM, tiene una función más de coordinación y de planificación, pero no tiene en realidad mucho impacto en lo que es la lucha contra la corrupción, ¿no? Quizás más en el espacio de la prevención. Por otro lado, se aprobó también el Plan Nacional Anticorrupción en el 2008, pero nuevamente no es una cosa que se hizo de manera apresurada porque se quería buscar algo, alguna señal, ¿no? Presentar algo de que el gobierno estaba comprometido con la lucha anticorrupción. Se presentó este Plan Nacional Anticorrupción, pero sin embargo no se aplica, además es demasiado amplio, tiene 19 estrategias que se concretan en 250 metas y sí, imposible, ¿no? Incluso la comisión de alto nivel, que es la que está encargada de hacer el seguimiento del cumplimiento del plan, ha tenido que priorizar y elegir solamente 5 de las estrategias para hacer seguimiento porque es imposible cumplir con un plan que es tan amplio, ¿no? Entonces, concretamente, ¿qué nos deja el gobierno de Alan García? 5 años perdidos en el que no se han tomado medidas concretas, reales, que influyan en la lucha anticorrupción en el país. Bueno, en realidad no tengo tantos elementos de juicio para prever qué va a pasar en el siguiente gobierno, ¿no? Durante su campaña, Humala ha anunciado una cruzada nacional contra la corrupción, si no me equivoco, que es nuevamente una de estas medidas grandilocuentes, ¿no? Ha dicho que la lucha contra la corrupción va a ser una prioridad durante su gobierno. Entonces, a ese nivel parece que está comprometido con la lucha anticorrupción y que podrían esperarse cosas buenas. Sin embargo, en su plan de gobierno no se veía demasiada concreción en cuanto a cómo se iba a plasmar realmente esto, ¿no? Se hablaba de una comisión o de un comité anticorrupción o algo así, pero en realidad no queda claro en qué va a consistir, ¿no? Cuáles van a ser sus funciones, quién lo va a integrar, de quién va a depender, cómo se va a relacionar con la comisión que ya existe. Entonces, digamos, tenemos una idea más o menos general de que existe un compromiso para luchar contra la corrupción. No sabemos exactamente cómo se va a concretar, entonces quizá más lo que te puedo decir es lo que me gustaría, ¿no? Me gustaría que ese compromiso se concrete en acciones reales para fortalecer a las instituciones que tienen que luchar contra la corrupción. Quizás por intereses políticos también sí se llega a hacer una mayor investigación y sanción de los casos de corrupción que se han hecho durante este gobierno, ¿no? Es un poco lo que la gente espera. Muchos de los electores de Humala esperan que con el cambio de gobierno se dé este cambio también en el tratamiento de los casos de corrupción, ¿no? Que, como hemos dicho, han sido muchos y hasta ahora no hemos visto ninguna sentencia. Así es, la corrupción es percibida como uno de los grandes problemas del Perú y por lo tanto afecta la corrupción afecta a muchos ámbitos, ¿no? Afecta a la economía, afecta, no sé, el crecimiento, afecta al desarrollo, afecta a la desigualdad, la lucha contra la pobreza y afecta a la democracia, ¿no? Afecta la percepción o la legitimidad del régimen democrático, ¿no?
A nivel político podemos decir que la corrupción pervierte el sentido de la toma de decisiones en una democracia. No necesariamente se toman decisiones en función del interés general, sino que pueden ser en función de intereses privados. Si lo vemos la democracia como en un sentido procedimental, ¿no? De procedimientos, podemos ver cómo la corrupción afecta a cada una de las distintas arenas, ¿no? Desde las elecciones, en el proceso electoral la corrupción afecta, no sé, porque hay financiamiento ilegal de campañas o compra de votos, o una vez que son elegidos hay transfugismo. Entonces todos estos fenómenos van alterando el sentido del voto popular, ¿no? Y luego si vamos al diseño de políticas públicas, ya sea en el Congreso, también vemos cómo no sé, se diseñan políticas públicas de acuerdo a intereses privados, ¿no? Porque se ejerce presión desde ciertos lobbies o porque hay distintas personas, no sé. Si vamos al ámbito de la implementación de las políticas públicas es lo mismo, ¿no? Tenemos, no sé, desde el soborno a funcionarios, de policías, de jueces, de funcionarios municipales, de gobiernos regionales, en la adjudicación de contratos también. Entonces vemos como todo el proceso democrático que debería llevar a una toma de decisiones eficiente, en favor o en interés, en búsqueda del interés general, se va desvirtuando debido a la corrupción, ¿no? Que desvirtúa el proceso de toma de decisiones, que pervierte el sentido de la toma de decisiones y que también debilita la implementación de las políticas, ya sea que son adecuadas o no. El papel de la legislación es importante, pero también es limitado, ¿no? Digamos, existen muchas leyes. El problema principal en el país no es que falten leyes para la lucha contra la corrupción, no, aunque faltan algunas leyes, ¿no? Faltan algunas leyes sobre la gestión de intereses, sobre, no sé, el servicio civil, etc. Entonces, sí, digamos, faltan algunas leyes y el rol de las leyes es importante, pero es limitado en el sentido de que las investigaciones que se han hecho sobre corrupción en el Perú indican que el problema no es que falten leyes, no existen marcos legales, reglamentaciones, leyes, etcétera, que regulan todos los procedimientos administrativos y tal para evitar la corrupción. El problema es la implementación de estas leyes. Entonces, tenemos suficientes leyes, puede mejorarse, sí, podemos necesitar alguna más, el problema es la implementación de las leyes. Entonces, y esto depende de las instituciones. Entonces, el problema que tenemos ahí no es falta de leyes, sino implementación de las leyes y articulación de los marcos legales existentes, ¿no? Porque en muchos ámbitos existen marcos legales que se entrecruzan, que se contraponen, a veces se contradicen, que generan incertidumbre. Entonces necesitamos organizar estos marcos legales, necesitamos fortalecer a las instituciones que son las encargadas de implementar. Entonces lo que necesitamos no es más leyes, sino fortalecer a las instituciones que son las encargadas de hacer cumplir estas leyes. Las recomendaciones de política que nosotros hemos hecho van un poco en el sentido de lo que te he estado diciendo, ¿no? Y básicamente lo que recomendamos es una estrategia en dos ámbitos. En el ámbito estatal, en el ámbito institucional es fortalecer las instituciones de control dentro del Estado, ¿no? Fortalecer la Contraloría General de la República, que es una institución fundamental, fortalecer el Poder Judicial, el Ministerio Público y la función de control del Poder Legislativo, ¿no? Ese sería uno de los ámbitos. Y el otro ámbito es desde la sociedad civil, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas desde la sociedad civil. Entonces la idea es que los esfuerzos tanto desde el Estado como desde la sociedad civil se articulen para crear demandas desde la sociedad civil y también propuestas propias desde el Estado, ¿no? Entonces ahí tenemos una serie de propuestas concretas, ¿no? En el ámbito del Poder Judicial, por ejemplo, mayor celeridad procesal, aumentar el número de sentencias, judicialización de casos emblemáticos, ¿no? Una serie de medidas que puedan dar que den, digamos, la imagen, no solo la imagen, ¿no? Sino la realidad de que se está luchando de una manera comprometida y eficaz contra la corrupción, ¿no? Reducir el número de jueces provisionales, que son muchas veces los que están involucrados con sentencias de dudosa calidad, fortalecer a la OCMA,
A nivel del Ministerio Público, las recomendaciones concretas que hemos hecho, por ejemplo, es crear un cuerpo de peritos especializados en temas contables, financieros y los demás que sean necesarios, porque en realidad el tema de la investigación de la corrupción es bastante compleja, ¿no? Y a veces involucra o requiere conocimientos especializados que los fiscales no necesariamente tienen. Entonces, un cuerpo de peritos especializados que apoya a los fiscales en el rastreo, investigación y sustentación de las denuncias de corrupción sería algo útil. Promulgar una ley de la carrera fiscal, nuevamente en el sentido de evitar un alto número de fiscales provisionales. Luego, otro problema que hay no solamente es de debilidad de las instituciones, sino también de coordinación entre las distintas instituciones. Digamos, aun que todas las instituciones funcionaran bien dentro de su ámbito, el hecho de que coordinen mal, de que no se pongan de acuerdo, también incide en la lucha contra la corrupción, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo concreto es la relación entre la Contraloría y el Ministerio Público, ¿no? La Contraloría emite informes en base a sus investigaciones que son enviados al Ministerio Público. Sin embargo, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las veces, estos informes no tienen una incidencia para abrir investigaciones en el Ministerio Público. Muchas veces incluso se abren investigaciones a nivel del Ministerio Público sobre los mismos temas. Y esto tiene que ver con que los informes de la Contraloría están hechos en un lenguaje más contable, no más financiero, mientras que el Ministerio Público lo reciben fiscales que son abogados y que a veces no entienden. Entonces tenemos un problema de comunicación, ¿no? Que lleva a la duplicación de esfuerzos, por ejemplo. Y bueno, a nivel de la Contraloría hay un problema también bastante grande de capacitación de los funcionarios, de facultades, en lo que se está avanzando, pero todavía lentamente. Y a nivel de la sociedad civil, lo que hemos propuesto es promover la prensa de investigación, ¿no? Que en los últimos años hemos tenido muchos ejemplos de cómo la prensa de investigación contribuye destapando casos de corrupción. Y básicamente desarrollar grupos de interés y organizaciones de la sociedad civil de vigilancia de la corrupción y campañas de educación cívica, ¿no? La idea es contribuir aquí también desde el lado de la ciudadanía a formar una conciencia cívica y un mayor compromiso con la lucha anticorrupción. Nuestra recomendación tiene que ver involucra no tanto el fortalecimiento de las instituciones, mejorar la coordinación entre las instituciones y también fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas desde la sociedad civil, como una estrategia que involucrando estos distintos ámbitos permita un impacto más amplio en el problema de la corrupción, que no solamente involucra al Estado, aunque sí, sino también a la sociedad.